¿Sufres de dolor crónico? ¿Cómo afecta el dolor crónico en tu vida diaria, tu productividad y tu estado de ánimo? ¿Cómo irrumpe el dolor crónico en tus relaciones familiares, de pareja y en tu trabajo? ¿Cómo puedes lidiar con el dolor crónico cuando parece que controla tu vida y tu ser? ¿Cómo ese dolor físico te lleva al dolor emocional, afectando tu salud mental y empujándote hacia un ciclo de dolor físico, mental, físico, que por su parte aumenta tu dolor crónico? Porque como ya sabes, después de todo, sin salud mental no hay salud. Hola queridas amigas y amigos y bienvenidos a Sin Salud Mental No hay Salud. Yo soy el Dr. Félix Torres, médico especializado en psiquiatría clínica y forense y tu anfitrión a través de nuestra campaña del Mundo Boston. ¿Por qué sentimos dolor? El dolor comienza en las células nerviosas receptoras que se encuentran debajo de tu piel y en los órganos de todo tu cuerpo. Cuando te quemas sacando algo del horno, cuando pisas un erizo en la playa, cuando te pica un mosquito, cuando estás enfermo, lastimada o padeciendo de alguna condición médica, estas células receptoras envían mensajes a lo largo de tus vías nerviosas a tu médula espinal en tu espina dorsal, la que luego lleva este mensaje a tu cerebro. Simplemente el dolor nos advierte de un peligro potencial de daño a nuestros tejidos o de la presencia de una lesión. Este insulto puede estar dentro o fuera del sistema nervioso, puede ser físico o químico y puede o no ser visible. Aunque las características del dolor pueden diferir, el rol del dolor siempre es el mismo. El dolor es un sistema de alerta del cuerpo de que algo no va bien. Pero, ¿qué sucede cuando esas vías de dolor se vuelven defectuosas, causando un dolor crónico? ¿Y qué es el dolor crónico? El dolor crónico es aquel dolor que dura más de 3 meses, el cual puede ser constante o intermitente y que puede ocurrir en cualquier parte de tu cuerpo. El dolor crónico puede interferir con tus actividades diarias, como trabajar, tener una vida social y cuidar de ti mismo y de los tuyos. El dolor crónico puede provocar depresión, ansiedad y problemas del sueño, lo que en torno puede empeorar tu dolor crónico, llevándote a ese ciclo difícil de romper. El dolor crónico difiere del dolor agudo, el cual ocurre, por ejemplo, cuando te lastimas, cuando tienes un accidente traumático, te cortas o te quemas la piel. El dolor agudo desaparece después de que tu cuerpo se sana de lo que le está causando el dolor. Por otro lado, el dolor crónico continúa mucho después de que te recuperas del trauma físico o de la enfermedad que te lo causó. Y hay veces que el dolor crónico sucede sin razón alguna. Antes de adentrarnos en el tema, pasemos a la sección ¿Sabías qué?, donde como siempre pongo en contexto información y estadísticas acerca del tema del día. ¿Sabías que aproximadamente una en cada 5 personas en los Estados Unidos, o sea, cerca de 50 millones de personas, sufren de dolor crónico? ¿Sabías que los tipos más comunes de dolor crónico incluyen la artritis o el dolor en las articulaciones, el dolor de espalda, el dolor de cuello, el dolor causado por el cáncer, los dolores de cabeza, incluidas las migrañas, el dolor testicular, el dolor persistente en una cicatriz, el dolor muscular generalizado como en la fibromialgia y el dolor neurogénico, o sea, por daño a los nervios o partes del sistema nervioso? ¿Sabías que las investigaciones demuestran que las personas con dolor crónico tienen 4 veces más probabilidades de sufrir de depresión o de ansiedad de las personas que viven libres de dolor? ¿Sabías que el dolor crónico es una de las razones más comunes para que los adultos busquen atención médica? Es una causa frecuente de discapacidad, puede llevar a la adicción a los narcóticos opioides y reduce la calidad de vida de quienes lo padecen. ¿Sabías que el dolor crónico es uno de los problemas de salud más costosos en los Estados Unidos debido a los gastos médicos, la pérdida de productividad, la pérdida de ingreso y los pagos de compensación laboral o workman's comp? ¿Y sabías que, como siempre, hay una luz al final del túnel y hay diferentes tratamientos físicos, terapias psicológicas y estrategias personales que te pueden ayudar a lidiar y combatir el dolor crónico?
Tu salud mental al día. Para controlar el dolor crónico, tu médico necesita identificar y tratar la causa, pero a veces no hay causa clara para tratar y el único remedio es buscar cómo aliviar el dolor. El dolor se considera crónico si dura o aparece y desaparece durante más de 3 meses. El dolor suele ser un síntoma de alguna condición, así que es importante determinar qué te está causando tu dolor crónico. Pero como sabes, el dolor es subjetivo. Solo tú, la persona que lo siente y padece, puede identificar y describir el dolor. Y cada uno de nosotros tiene una tolerancia distinta al dolor, o sea, ese nivel máximo de dolor que cada persona es capaz de tolerar. ¿Cómo se diagnostica el dolor crónico? Cuando vas al médico a veces no estás preparado para contestar las preguntas que se te van a hacer, en especial cuando no te sientes bien y llegas buscando ayuda para un dolor fuerte. Aquí 8 preguntas que tu médico querrá saber para diagnosticar tu dolor y muy importante que conozcas para que llegues preparada. ¿Dónde está tu dolor? ¿En qué lugar del cuerpo? ¿Sientes que el dolor irradia o se pasa a otras áreas de tu cuerpo? ¿Cuándo comenzó el dolor? Y si es intermitente, ¿cuándo es que recurre? La intensidad del dolor. ¿Cuán fuerte o intenso es el dolor en una escala de 0 a 10 o de acuerdo a las caritas? Frecuencia. ¿Con qué frecuencia ocurre el dolor? ¿Diario? ¿Un día sí, un día no? ¿Todas las tardes? ¿Solo en las mañanas? ¿Cómo afecta el dolor en tu vida diaria? ¿Hay algo que mejora o empeora el dolor? La calidad del dolor. ¿Cómo es ese dolor? ¿Punzante, pulsante? ¿Sientes una quemazón, ardor, hormigueo, entumecimiento, calambres, pinchazos? Teniendo las respuestas a estas preguntas antes que el doctor entre a examinarte, va a ayudar al médico y a ti a conocer más acerca de tu dolor y comenzar a diagnosticarlo adecuadamente. ¿Qué pruebas se utilizan para diagnosticar el dolor crónico? Además del examen físico, tu doctor puede ordenar las siguientes pruebas para encontrar la causa de tu dolor: análisis de sangre y pruebas de orina, pruebas de imagen como radiografías, tomografía o CT y resonancia magnética o MRI, electromiogramas, parecidos a un electrocardiograma pero que evalúan la actividad muscular, estudios de conducción nerviosa para ver si tus nervios están reaccionando correctamente, pruebas de reflejos y equilibrio y pruebas de líquido espinal o cefalorraquídeo. Si tu dolor crónico te está causando depresión y o ansiedad, también es importante buscar tratamiento para estas condiciones mentales. Tener depresión o ansiedad puede empeorar tu dolor crónico. Por ejemplo, si tienes depresión, el cansancio, los cambios en el sueño y la disminución de la actividad causados por la depresión pueden terminar empeorando tu dolor crónico. Una de las condiciones de dolor crónico más difíciles de diagnosticar y tratar es la fibromialgia. ¿Qué es la fibromialgia? La fibromialgia es el síndrome de dolor idiopático crónico no de las articulaciones, con puntos dolorosos generalizados a través de todo el cuerpo. ¿Y sabes lo que decimos en la medicina cuando utilizamos el término idiopático? Son condiciones que realmente son patéticas para quienes lamentablemente lo sufren y hacen idiotas de nosotros los doctores, ya que no se encuentran las causas. Los principales síntomas de la fibromialgia son el dolor crónico y generalizado en todo el cuerpo o en múltiples sitios o puntos de dolor. El dolor a menudo se siente en los brazos, las piernas, la cabeza, el pecho, el abdomen, la espalda y las nalgas. Y las personas a menudo lo describen como un dolor, ardor o pulsaciones. El cansancio abrumador, los problemas para dormir, la rigidez muscular, la hipersensibilidad al tacto, o sea, el mínimo toque causa molestia o dolor, y también es posible tener hipersensibilidad a la luz, al ruido, a los olores y a la temperatura. El entumecimiento o hormigueo en las extremidades, brazos y piernas, los problemas digestivos como el estreñimiento y los problemas de concentración y memoria, sintiéndote como una niebla mental, lo que se conoce como la niebla fibrosa o fibrofog en inglés, y que te causa confusión, perder el hilo de tus pensamientos y olvidar o mezclar palabras o detalles. La fibromialgia afecta a alrededor de 4 millones de personas en los Estados Unidos. Cualquiera puede desarrollar fibromialgia, pero las mujeres lo padecen más que los hombres. La condición puede afectar a personas de cualquier edad, incluso niños, pero generalmente comienza en la edad media y la posibilidad de tenerla aumenta a medida en que envejecemos.
La fibromialgia tiende a ser hereditaria y los científicos están investigando los posibles genes involucrados. Se desconoce la causa de la fibromialgia, pero los estudios muestran que las personas con este trastorno tienen una mayor sensibilidad al dolor, por lo que sienten dolor cuando los demás no lo sentimos. Y esto puede ser un indicio precursor del desarrollo de la enfermedad. Ciertos eventos o cambios en tu vida pueden desencadenar un brote de fibromialgia o de tu dolor crónico. Todos somos diferentes y lo que desencadena los síntomas va a variar de persona en persona. Pero en general, cualquier aumento en el estrés puede desencadenar un brote, incluyendo el estrés emocional, los cambios en tu rutina diaria, los cambios en tu dieta o el tener una pobre nutrición, los cambios hormonales, el no dormir lo suficiente o cambiar tu rutina de sueño, los cambios de clima o temperatura, el enfermarte y el comenzar nuevos medicamentos o tratamientos. Orejitas para tu salud mental, donde comparto consejos útiles y prácticos para tu salud mental y la de tu familia. Aquí algunas recomendaciones para manejar tu dolor crónico. Planifica tu día. Haz un plan de las cosas que tienes que hacer y de los lugares en donde debes ir sin sobrecargarte para estar un paso adelante del dolor. Controla tu propio ritmo. No trates de ser fuerte y empujarte cuando estés sintiendo dolor. Detente antes de que el dolor empeore y regresa a la actividad solo si mejora tu dolor. Aprende a relajarte. Relajarte puede ser difícil cuando tienes dolor, pero es importante buscar algo que te relaje y te ayude a reducir el estrés causado por el dolor crónico. Así evitarás ese ciclo de dolor físico, emocional, físico. Ejercita con regularidad dentro de tus límites. Incluso una pequeña cantidad de ejercicio te hará sentir mejor y aliviará tu dolor. De igual manera, el ejercicio te ayudará a mantener tus músculos y articulaciones fuertes. Busca apoyo. Hablar con tus familiares y amigos acerca del dolor crónico, cómo te afecta y por qué quizás necesitas hacer las cosas de una manera diferente es sumamente importante para que comprendan por lo que estás pasando y te tiendan una mano. Busca disfrute. Hacer cosas que disfrutas aumenta tus propios analgésicos naturales, esas endorfinas o las hormonas de la felicidad que mejoran tu bienestar y alivian tu dolor. De hecho, el nombre de estas hormonas endorfinas se deriva del término morfina endógena o morfina dentro de tu cuerpo. Piensa en lo que antes disfrutabas, lo que disfrutabas antes del dolor, lo que te daba placer e introdúcelo nuevamente en tu rutina. Toma analgésicos. Los analgésicos reducen o bloquean los mensajes de tu piel y órganos, los cuales se envían como señal antes de que lleguen a tu cerebro. Pero los analgésicos funcionan mejor junto con un plan completo recetado por tu doctor o proveedor de medicina del dolor, tanto para que sea un tratamiento comprensivo, pero también para evitar el abuso y la adicción al medicamento, lo que podría afectarte física y mentalmente y llevarte hasta la muerte. Y lleva un diario del dolor. Un diario del dolor puede ser muy útil tanto para ti como para tu médico. Puede ayudarte a entender qué causa tu dolor, si hay algunas actividades que empeoran o mejoran tu dolor y qué tratamientos te están ayudando y cuáles no. También puedes llevar un registro de las veces que sientes dolor durante el día, la calidad y la ubicación del dolor, y si tomaste algún medicamento o hiciste alguna actividad terapéutica y si te brindó algún alivio. ¿Qué es la que, mi gente? Aquí una oportunidad para hablar de notas jocosas, eventos especiales y actividades para fomentar tu salud mental y la de tu familia. Hay muchos tratamientos para aliviar el dolor crónico, pero lo importante es que tu régimen de medicina del dolor sea comprensivo y adecuado para ti. Son muchos los medicamentos con efectos analgésicos, la mayoría utilizados para otras condiciones, como los anticonvulsivos, los antidepresivos, los esteroides, los relajantes musculares, los sedantes, la marihuana medicinal y los medicamentos antiinflamatorios no esteroideos. También hay productos tópicos, o sea, esos que se aplican sobre la piel, que contienen analgésicos o ingredientes que crean calor o frío que llevan a ser calmantes. Los opioides son narcóticos que pueden ser adictivos y con el tiempo puedes desarrollar una tolerancia a ellos. O sea que tu cuerpo se acostumbra a sus efectos y necesitas cantidades más altas para obtener el mismo alivio que antes te daban. Es por eso que deben ser monitoreados de cerca por tu doctor.
Otros tratamientos médicos que alivian el dolor incluyen la estimulación nerviosa eléctrica transcutánea o TENS por sus siglas en inglés, un procedimiento que administra pequeñas descargas a través de parchos en la piel y cuyos impulsos eléctricos pueden aliviar el dolor. El bloqueo nervioso con el cual se inyecta un anestésico cerca del sitio de tu dolor para reducir la sensibilidad en el área. Las inyecciones epidurales de esteroides, un medicamento antiinflamatorio, en el espacio alrededor de los nervios espinales, conocido como el espacio epidural, para tratar el dolor crónico causado por la irritación y la inflamación de las raíces nerviosas espinales, y la acupuntura o la acupresión, técnicas de la medicina tradicional china de más de 2000 años de antigüedad, que consiste en insertar agujas finas debajo de la piel o causar presión en puntos seleccionados del cuerpo correspondiente a los lugares en otra parte del cuerpo donde necesitas alivio del dolor. Por ejemplo, para el alivio de la migraña de la cual sufro, el punto de presión más importante se dice ser el espacio entre la base de tus dedos pulgar e índice, el punto Hergu, y eso cuando se le da presión o cuando se insertan las agujas llega al alivio de la migraña. La acupuntura y la acupresión han mostrado ser prometedoras para el tratamiento del dolor crónico, pero es importante conseguir un practicante de alta reputación siempre y cuando la acupuntura sea recomendada por tu médico de medicina del dolor. Más allá de los tratamientos médicos y alternativos, hay dos maneras que puedes utilizar en el hogar para lidiar con el dolor: la espiritualidad y la atención plena. Muchas personas encuentran que su espiritualidad les ayuda a sobrellevar su dolor. Estudios han demostrado que las creencias espirituales pueden disminuir el impacto de los factores estresantes relacionados con el dolor, mejoran la tolerancia al dolor, disminuyen la intensidad del dolor y te ayudan a pensar sobre el dolor de una manera diferente. Cualquiera sea tu religión, cualquiera sea tu creencia religiosa o espiritual, busca de tu guía espiritual, ora o conéctate con ese ser o poder superior en el que crees, o con la naturaleza, buscando un propósito y significado en tu vida y encontrando una fuente de esperanza frente a tu dolor crónico. De igual manera, las terapias mente-cuerpo son técnicas que tienen como objetivo cambiar el estado mental o emocional de una persona e incluyen las técnicas de relajación y meditación. Las técnicas de relajación tienen una variedad de beneficios que ayudan con la tolerancia al dolor. Algunos de estos beneficios incluyen la reducción de la inflamación, la relajación muscular y la mejora de tu estado de ánimo. Una de las terapias mente-cuerpo es la atención plena o mindfulness, la que discutimos en nuestro episodio Haciendo frente a la adversidad. La atención plena significa estar más conscientes del lugar donde estamos y de lo que estamos haciendo, sin reaccionar de manera exagerada ni sentirte abrumada por lo que está sucediendo a tu alrededor. La atención plena ha demostrado que ayuda a disminuir el estrés y el dolor, centrando tu mente en el momento presente. Un ejemplo, el cual te enseñé a practicar en el episodio de la adversidad y que está disponible en nuestro canal de YouTube y en podcast a través de Spotify, es el sentarte derecho, cerrar los ojos y dejar a un lado todos los pensamientos sobre el futuro y el pasado. Permaneciendo en el presente, enfocándote solo en tu respiración y en tu tacto, sin pensar en nada más, controlando tu estrés y aliviando tu dolor. Recursos. ¿Cómo buscar ayuda para tu salud mental? La Alianza Nacional de Enfermedades Mentales, o National Alliance on Mental Illness, NAMI, por sus siglas en inglés, cuenta con varios programas para brindar apoyo a las personas con enfermedades mentales, a sus familias y a sus cuidadores. Puedes obtener más información acerca de los programas de apoyo de NAMI visitando la página web nami.org, nami.org. Recuerda que puedes comunicarte con la línea de prevención del suicidio texteando o llamando al 988. Es para personas en crisis, no solo si estás pensando en terminar tu vida. La llamada es gratuita, confidencial, 24/7/365. Un profesional de la salud mental te escuchará y te conectará con recursos en tu comunidad. Recuerda, 988. Busca ayuda de inmediato en la sala de emergencia más cercana o llama al 911 si tú o alguien que conoces está en crisis o pensando en quitarse la vida. Y en este mundo virtual en que vivimos, pendiente a mensajes preocupantes que escriban tus familiares y amigos en las redes sociales. Interven, llámalo, alerta a un familiar o llama al 911 si es una emergencia.
Conéctate con el Mundo Boston y nuestra página de internet de Sin Salud Mental No Hay Salud, saludmentalma.com, donde encontrarás más información acerca de nuestra campaña y recursos de la salud mental en el área metropolitana de Boston y a través del estado de Massachusetts. Allí también encontrarás los artículos de la doctora Damaris Claudio Rosario y todos los videos de nuestro programa para que te pongas al día. Y no olvides seguir nuestro podcast a través de Spotify, donde nos puedes encontrar buscando Sin Salud Mental No Hay Salud. Te invito a que me sigas en las redes sociales bajo Félix Torres MD, todo junto, Félix Torres MD, por Facebook, Twitter y YouTube. Y finalmente, un fuerte agradecimiento a nuestros patrocinadores sin quienes nuestra campaña no sería posible. Y ellos son Mass General Brigham, TJ Maxx y Museum of Science. Bueno, amigas y amigos, será hasta la próxima. Como siempre, yo soy el Dr. Félix Torres, recordándote que sin salud mental no hay salud. Para más información acerca de los temas discutidos en el programa de hoy, visita el canal de YouTube de El Mundo Boston bajo la sección Sin Salud Mental No Hay Salud.